Vamos a dar lectura a las intenciones para la celebración de esta Eucaristía. A San Rafael, a la Virgen de la Altagracia, por favores recibidos. En acción de gracias, por favores recibido. Al Divino Niño, por favores recibido. Por el cumpleaños de vida de Reimo Estrella. Por el eterno descanso del alma de María Agustina Céspede, Fausto de Jesús Rodríguez, Marcelino Reynoso, Juana María Reynoso, María Dolores Roja, Ramón Iván Reyes, Yolanda Rodríguez, Mary Rodríguez, Bernaldina Rodríguez, Consuelo Martínez, Rafael Cirilo López, Natalia Blanco, Domingo Antonio Martínez, Bienvenida Rodríguez, Nancy Altagracia Rodríguez, Argentina Rodríguez, José Tomás Cepeda, Evangelio López, Querida Alonso, Olca Alonso, Ana María Delgado en sus 12 días, Altagracia Jiménez en su 9º mes, José Antonio Altagracia Collado en su 10º mes, Leida Altagracia Reynoso de Capellán en su 4º año, Natalia Rodríguez, 24 años, Rafael Valena de León Rodríguez, 6º año, Kiko Guzmán, 33 años, Ángel López en su 4º día, Carmen Pérez Castillo en su 7º día. Seguimos orando por el fin de la pandemia, por la recuperación de los enfermos, el eterno descanso de los fallecidos, paz y consuelo a sus familiares, salud y protección del personal de salud, seguridad y servicios ciudadanos, y por las intenciones que quedan en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la fiesta del Señor en este 5º domingo de Pascua, 2 de mayo del 2021. Nos reunimos en comunidad para celebrar nuestra fe. El Señor Jesús está en medio de nosotros y estamos reunidos en su nombre. Cristo es el tronco y nosotros las ramas. Unidos a Él por el Espíritu que nos dio, produciremos frutos abundantes si cumplimos el mandamiento de Dios, creer en Jesús y amarnos unos a otros. Unidos con Cristo, trabajemos por una unión más profunda entre nosotros. Cantando con alegría comenzamos nuestra celebración. Les invito a ponerse de pie para recibir la procesión que se dirige al altar. Hacia los campos que lejos están, muy
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días, Padre Julio. Estamos en el quinto domingo del tiempo de Pascua. Dentro de esta celebración tenemos 12 niños adolescentes que hoy recibirán a Jesús Eucaristía por primera vez, harán su primera comunión. Así que también los encomendamos al Señor junto con sus familias en esta etapa de completar su iniciación cristiana. Y para celebrar con dignidad esta Sagrada Eucaristía, reconozcamos que somos pecadores. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud, a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Iniciamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31, el autor nos relata que Pablo, después de su conversión, fue a Jerusalén para ponerse en contacto con los apóstoles y con la comunidad madre. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces, Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi alabanza, en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza, en la gran asamblea. Los recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las familias de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza, en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán al Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza, en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza, en la gran asamblea. En la segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24,
El apóstol insiste en que construyamos la iglesia con obras y no solamente con palabras. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos has dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundantes. San Juan en su Evangelio afirma la necesidad de permanecer unidos a Jesús para dar fruto abundantes. ¿Cómo permanecer en Cristo para dar frutos? Cumpliendo los mandamientos y viviendo en el amor fraterno. Hermanas y hermanos, el Santo Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Con el canto nos preparamos y puesto de pie, abrimos nuestro corazón y escuchamos con atención la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Si alguna de mis ramas no da fruto, Él la arranca y poda las que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir frutos por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran fuera, como ramas secas. Luego las recogen y las echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria a mi Padre, en que ustedes den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, escuchamos la homilía que nos dirige nuestro párroco, el Padre Julio César. La primera lectura que estamos escuchando durante este tiempo de Pascua, el libro de los Hechos de los Apóstoles,
hoy nos presenta el retorno, el regreso de Pablo a Jerusalén. Pablo había salido con autorización de las autoridades religiosas judías a tomar prisionero a los cristianos de Damasco. Pero en el camino se encuentra con Jesús resucitado, que le cambia el rumbo y le convierte de perseguidor en promotor de aquello que perseguía. Este cambio es radical a partir de esa llamada: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Un cambio que representó un extraordinario impulso en la obra de la evangelización, un impulso en la comunicación de la verdad que Cristo ha resucitado. Recordemos la extraordinaria labor misionera que realizó el apóstol Pablo, sobre todo en las comunidades que no eran de Israel, los gentiles, llamados los gentiles en sentido despectivo, los que no son de los nuestros, decían los de Israel, los gentiles, los paganos. Allí fue Pablo sobre todo a llevar el Evangelio de Jesucristo. Y esta conversión tuvo tanta importancia para la vida de la iglesia que la iglesia le dedica una fiesta en el calendario litúrgico. El 25 de enero, la fiesta de la conversión de San Pablo. Por extraordinaria que fue esta conversión y todo el fruto que dio para la iglesia la conversión del apóstol Pablo. Entonces Pablo está regresando a Jerusalén y la comunidad de Jerusalén, los apóstoles, los discípulos, están medio chivo. Este que sale a perseguir cristianos y ahora dice que es cristiano. Entonces están medio chivo con esta actitud de Pablo y tiene entonces que Bernabé decirle: no, es verdad, este hombre se convirtió, es de los nuestros, es un cristiano de verdad. Y allí entonces empieza a explicar y a dar testimonio de todo lo que ha predicado antes de retornar a Jerusalén. Es la experiencia de la vida cristiana a partir de la vida. La vida cristiana no es cosa de un papelito que digamos, un carné. Aquí dice que soy cristiano, o un acta de bautismo. Dice este acta de bautismo que yo soy cristiano. No es suficiente. Es lo más importante recibir el sacramento, pero no es suficiente. Hay que vivir ese sacramento. Hay que demostrar que somos verdaderamente bautizados, que somos cristianos, como lo hizo Pablo. Demostró con hechos, con acciones, de que era un cristiano de verdad, de que no era un cristiano de la secreta, como la película una de las películas de Raymond Pozo, cristiano de la secreta. Entonces no podemos ser cristianos de la secreta, sino cristianos que a la luz pública podamos demostrar que somos verdaderamente cristianos, como lo hizo Pablo y como lo han hecho tantos a lo largo de la historia, que han sido ejemplo para nosotros de vida cristiana. El texto del Evangelio que hemos escuchado hoy nos habla de que Cristo es el tronco, es la vid, y nosotros las ramas, los sarmientos. El domingo pasado nos decía Jesús que Él era el pastor, nosotros las ovejas, y que Él vino a dar la vida por nosotros, por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Hoy utiliza otro elemento de la naturaleza, del ambiente, de lo que vivía en su realidad en Israel, la vid, la mata de uva, y las ramas, los sarmientos, de donde brotan las uvas. Si esa rama se desprende del tronco, se muere, no produce ningún fruto. Por tanto, es necesario, imprescindible, para que nosotros podamos producir fruto, que estemos pegados al árbol, que estemos pegados
a Jesucristo tomando de los nutrientes, que podamos tomar esos nutrientes que nos permitan a nosotros seguir con vida. Y es importante que nos mantengamos pegados a Jesucristo. Si nos despegamos, entonces, como una rama, nos morimos. Entonces, si nos despegamos del tronco, como las ramas, nos morimos. Es importante que estemos atentos para revisar en qué situación estamos, porque podríamos estar despegados aún sin darnos cuenta. La rama inmediatamente no se seca. Una rama la cortamos, dependiendo del árbol, por supuesto, puede durar días, semanas, meses, quizás hasta años, dependiendo del tipo de rama y dependiendo el tipo de ambiente donde esté. Por tanto, pudiéramos estar desprendidos sin darnos cuenta. Por eso es importante estar siempre vigilantes, atentos, si estamos pegados a Jesús o no estamos pegados a Jesús. Porque mientras más nos despegamos, mucho más difícil se nos hace volver. Siempre tendremos la oportunidad de volver, pero se nos hace más difícil, igual que los equipos de batería cuando se descargan, como el celular. Mientras más se descargue, más difícil es que arranque. A veces hasta hay que yompearlo para que pueda arrancar si la batería está totalmente muerta. Hay que yompearlo. Entonces, es importante que estemos atentos y nos demos cuenta si estamos despegados, si estamos conectados a Jesucristo o no estamos conectados. Y es, yo creo, un buen mensaje para estos 12 jovencitos que hoy reciben su primera comunión, de que ustedes nunca se desconecten de Jesucristo, sino que siempre estén conectados. Hoy, que ustedes lo reciben por primera vez y que hoy completan su iniciación cristiana, que sea un punto de partida para mantenerse ustedes en conexión siempre con Jesucristo. Que siempre puedan ustedes estar participando de la vida de la iglesia, orando constantemente, que ustedes puedan practicar su vida cristiana, su vida de caridad cristiana, y que ustedes puedan recibir constantemente a Jesús Eucaristía. Entonces, que nunca se despeguen de Jesucristo. Que este punto de partida hoy no es un punto de llegada. Usted no termina en un proceso, usted comienza en un proceso. Es verdad que termina la iniciación cristiana, pero es iniciación. Ustedes continúan un proceso y que deben procurar de que mantenerse pegados siempre al tronco, como rama de Jesucristo, mantenerse siempre unidos a ese tronco para seguir recibiendo la fuerza, la energía que el Señor nos ofrece. Y, por supuesto, nosotros como comunidad cristiana encomendamos a estos jovencitos, encomendamos a sus familias, para que también puedan permanecer en la vida de la fe y que puedan seguir adelante en el camino cristiano y que juntos puedan verdaderamente experimentar el gozo y la alegría de ser discípulos de Jesucristo, el gozo y la alegría de caminar con Él, de experimentar la alegría de encontrarse con Cristo resucitado. Que el Señor entonces nos acompañe a todos y nos ayude a permanecer unidos a Él, que es la fuente. Amén. Amén. Priorizamos la palabra proclamada y la homilía, reflexión a estas lecturas que se han proclamado. Este domingo 5 de Pascua transmitimos desde la parroquia Santuario San Rafael Arcángel de Tamboril. Hacemos profesión de nuestra fe, utilizamos el credo corto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En confianza presentemos nuestras necesidades. A cada aclamación respondemos: Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Para que la Iglesia viva con plenitud el gozo pascual y lo extienda con su testimonio a todos los seres humanos, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y demás ministros de la Iglesia tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y resurrección, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que los pobres, los enfermos y cuantos sufren encuentren en nosotros la fortaleza que necesitan, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que todos los cristianos percibamos los frutos del gozo y la paz que Cristo nos comunicó por su resurrección, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que todos los aquí reunidos y estos adolescentes que hoy harán su primera comunión, experimentemos en nuestras vidas la fuerza de Cristo resucitado y llevemos alegre la noticia a todos los ambientes donde nos encontremos, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Acoge nuestras súplicas, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, es el momento de la segunda parte de esta celebración, la liturgia eucarística. Junto a los dones de pan y vino que se colocan en el altar, colocamos nuestras necesidades materiales y espirituales. Hacemos la colecta y cantamos. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él con su inmolación, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre tu nombre. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. He aquí a Cristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Carmen Pérez en el 7º día, Ángel López en el 4º día, Rafael de León en el 6º año, Natalia Rodríguez, Leida Altagracia Reynoso en el 4º año, José Antonio Collado en el 10º mes,
Altagracia Jiménez en el 9º mes, Ana María Delgado en sus 12 días, Kiko Guzmán y los demás hermanos, familiares, amigos difuntos que hemos presentado en esta celebración eucarística. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un gesto fraterno de paz. La paz del Señor llegue a todos ustedes, todos los que nos escuchan a través de la internet. Paz del resucitado. He aquí a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos preparamos para recibir a Jesús presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Los adolescentes aquí presentes que en este momento recibirán por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. Y todos los aquí presentes comulgan sacramentalmente. Los que nos escuchan a través de la internet y los que no puedan recibir a Jesús sacramentalmente se unen en una comunión espiritual. Cantamos.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones. Señor Jesús, te pedimos que envíes a nuestra Iglesia de Santiago los servidores que necesitan. Escoge de nuestras comunidades y parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades, una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles laicos, y haz que los llamados por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito, agradecer al Señor por el don de la vida, por que nos ha permitido cumplir con uno de sus mandamientos, santificar la fiesta en este domingo, Día del Señor. Agradecemos al Señor por el Padre Julio César, su vocación sacerdotal. Oramos por él y por todos nuestros sacerdotes, por los que nos han acompañado en la lectura, Raquel y Gustavo Santana, hermanos de Emaús, el coro Voces para el Señor, que está reforzado. Felicidades, tienen refuerzo el coro, gracias. Gracias a la Hermandad de Emaús, como siempre, apoyándonos en el protocolo para que estas celebraciones de fines de semana se realicen con el orden, con lo que nos corresponde, de acuerdo a lo que nos exige el Ministerio de Salud Pública. Gracias, hermanos y hermanas de Emaús, por su colaboración de siempre. Agradecemos también la presencia de los padres y catequistas de estos adolescentes que hoy han hecho su primera comunión. Es el primer contacto con Jesús vivo en su cuerpo y en su sangre. Este acto de primera comunión que ustedes han tenido hoy, el Señor les fortalezca para continuar siempre en su camino. Siga dando sabiduría a los padres y catequistas que les han ayudado en este proceso. Gracias a todos los presentes por su participación. Seguimos en unidad, en oración, pidiendo al Señor por el fin de la pandemia y por nuestras necesidades. Buen día. Bien, la transmisión de la misa de mañana, por el día de mañana, no será a las 7 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Así que transmitiremos desde una de las capillas
a las 6 de la tarde. Seguimos motivando para aquellos que todavía que están en su fase y no han recibido su vacuna, a vacunarse, la salida que tenemos. Así que Dios ha puesto a la comunidad científica que pudiera obtener una vacuna en poco tiempo, relativamente, y que al menos puedan estar llegando algunos para que se vayan vacunando algunos grupos. Así que necesitamos salir de esta situación y la única manera es que nos inmunicemos. Si no hay una situación de salud que lo impida, no hay ningún impedimento religioso ni moral, que al contrario la Iglesia nos ha invitado a asumir ese compromiso de saber cuidar nuestra salud y la salud de los demás, que es parte de la caridad cristiana, el pensar en los demás. Así que invitamos a aquellos que están en su fase, a partir de mañana, los de 50 años en adelante. Así que seguimos motivando para ver si salimos rápido de esto, ¿verdad? Así que necesitamos que dejemos de lado esas teorías conspirativas que andan por ahí, que veamos la cantidad de gente que ha fallecido, más de 3 millones de personas que han fallecido por ese virus, que es a lo que hay que tenerle miedo y que es lo que hay que combatir, el virus. Es decir, que no es la vacuna el problema, el virus es el problema. Así que seguimos motivando en ese aspecto. Hay una familia que quiere presentar a su niño y también creo que hay un cumpleaños, padre. Dice aquí Raymond Estrella, que cumple años. No está el cumpleañero, Raymond Estrella. Cumpleañero, no está. Raymond Estrella. No. Te pedimos, Señor, que bendigas a Alexander Nicolás, que esta familia te presenta. Te pedimos, Señor, que tú le protejas, que tú le bendigas, le concedas salud y que pronto, por medio del sacramento del bautismo, sea hijo tuyo y miembro de la Iglesia. Bendice también y protege a toda la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas felicidades. Demos un aplauso a la vida. Despertó con el aplauso. Muy bien. Así que reiteramos la felicitación a los jovencitos que hoy han recibido su primera comunión. Así que vamos a reiterarle el aplauso de felicitación a ellos, a los padres y a los catequistas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Cristo resucitado, vayan en paz. Demos gracias a Dios.